¿Qué tal, Margo? Qué honor hablar con vos en esta tarde. Qué bueno encontrarte en Buenos Aires, que es una ciudad que conoces mucho y cuya literatura conoces mucho. Vamos a empezar a hablar de los libros que estamos presentando ahora. ¿Te parece que empecemos por El texto encuentra un cuerpo? Y hablemos de un rato de ese libro, después del otro, y después hablamos de tu vida, y etcétera. ¿Cómo, es un libro que trabaja sobre literatura, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo concebiste? ¿Cómo organizaste la posibilidad de encadenar esos textos, esas lecturas tuyas? Primero que nada quiero agradecer a la editorial Ampersand por más cerca. ¿Sí? ¿Así? Bueno, a las editoriales que me publicaron, a la Embajada de México que me invitó, y en fin, muchas gracias. ¿Cómo se me ocurrió? Me pidió Graciela Baticuori que hiciera yo un libro sobre la lectura. Estuve pensando mucho, empecé escribiendo sobre Borges, pero pensé para Argentina, una no argentina, escribir sobre Borges como que no funcionaba. Luego empecé a escribir sobre Sebald, también pensé, lo tengo por ahí, y lo dije, no, voy a juntar una serie de textos de mis lecturas, todas mis lecturas de mucho tiempo, y hacer una especie de reestructuración para que tuvieran una concatenación definida, ¿no? Y tuvieran un sentido, un hilván, ¿no? Y poco a poco fue saliendo. Sí, es un hilván raro, porque tiene, por un lado, hay como la historia de las escritoras inglesas, podríamos decir, desde las novelistas inglesas del... Perdón. ¿Se apaga esto? Bueno, a ver qué te preguntan, por ahí es interesante. Suena fuerte, ¿no? Ok, perdón. No, por favor. No, te decía, es un libro que por un lado hablas de algo que podría ser la historia de la novelística de mujeres inglesa, pero se van como colando otros autores, ¿no? En un momento hablas de Horacio Quiroga, sobre lo cual me va a gustar que hablemos en un rato, pero empecemos por hablar de esta sucesión que es casi la que conduce el libro, que es las novelistas inglesas desde el siglo XIX, fin del XVIII en adelante, ¿no? Jane Austen hasta Virginia Woolf, o incluso más allá, ¿no? Porque no solamente son inglesas, también hay, qué sé yo, Jean Rice, por ejemplo, una escritora. Bueno, empecé por Mariana Alcaforado, es decir, la novela de Por correspondencias, que fue muy importante en el 18 y que Mariana Alcaforado fue muy importante primero, ¿no? Y inaugura una especie de novela sentimental que va a ser muy importante en el 18. Es decir, trabajo a Charlotte Laclos, trabajo a Diderot, trabajo a Richardson, ¿no? Trabajo a Moore Flanders, todos escritores del siglo XVIII que trabajaban sobre todo la novela por correspondencias, ¿no? Y de ahí paso a novela sentimental. Entonces tiene cierto orden, ¿no? Empieza con, y vuelvo a insistir, con Mariana Alcaforado, que son las cartas de amor, ¿no? Y que va a trabajar muchísimo Richardson después, y que también va a influir en Sade, por ejemplo. Juliette y Justine ha tomado muy en cuenta a Richardson, Clarissa y Pamela, que también trabajo en el libro, ¿no? Sí, de hecho, el género epistolar con el que trabajas mucho, sobre todo al principio del libro, tiene una cosa muy rara, que es la invención de una persona que escribe, ¿no? O sea, una persona que está escribiendo, o sea, la invención de un yo, que también tiene algo que ver con el modo en el que vos escribís tus ficciones y sobre todo los cuentos de este libro, porque en el otro libro, en el libro que se llama de cuentos, lo pongo entre comillas porque después me gustaría que hablemos de si son cuentos o no, también aparece la invención de un yo, que es esta Nora con la que habla siempre en primera persona, que está siempre presentándose, de hecho, ¿no? Que está siempre hablando de sí misma. Entonces, hay algo del género epistolar que coincide también con el modo en el que vos escribís ficciones, ¿o no?
Bueno, es decir, la organización de ambos textos tiene algo de semejante, sí, porque el libro que publicaron en Cuenco de Plata es un libro que reúne fragmentos de otros libros que son cuentos en sí mismos. Yo creo que son cuentos en sí mismos. La posibilidad de unión entre ellos está en el personaje creado, una especie de alter ego falso, que es Nora García, ¿no? Y eso le da una unidad a los textos que son muy dispares en sí mismos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hay algo de la técnica del cuento muy interesante con lo que vos trabajás en tus cuentos, ¿no? Porque algunos cuentos son larguísimos, 20 páginas, otros cuentos son una oración. O sea, es como una silva de varia lección, diría Borges, ¿no? Esa estructuración que vos le das a esas narrativas. Sí, en el primer capítulo de Solo lo fugitivo permanece, trabajo el problema que es para mí la fragmentación. Y lo mismo pasa en ese otro libro. Es decir, y lo digo en el prólogo, es un libro de fragmentos, ¿no? A mí me interesa mucho el fragmento, sin embargo el fragmento unido con otros fragmentos tiene otra dimensión, adquiere una densidad diferente, aunque cada fragmento tiene también valor por sí mismo, yo creo, ¿no? Y es lo que me interesa. Es decir, que puedo escribir textos muy breves, como por ejemplo, La Bella Durmiente descubrió que después de 100 años el vientre había crecido como papada, una cosa por decirlo malísimo, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? que pertenecen a un libro que escribí en los 70, ¿no? Y se relaciona con textos que escribí hace poco, ¿no? Entonces, ¿cómo se va logrando eso? Bueno, hay un trabajo consciente y inconsciente en donde yo pienso que el orden de los factores en literatura altera totalmente el producto. Y la prueba está para mí en Solo lo fugitivo permanece. Y de alguna manera también en este otro libro, porque son textos que escribí en varias ocasiones, en muchas épocas, colaboraciones que tenía yo para revistas como Vogue o para el periódico 1+1 o La Jornada, pero que van adquiriendo un sentido particular a través de la hilación de los textos, yo creo, ¿no? ¿No crees? Creo que sí, creo que es verdad. Incluso, bueno, el tema del fragmento es tan interesante para la literatura, ¿no? Al mismo tiempo es tan romántico, es tan interesante para pensar el concepto de obra en general, ¿no? Porque toda obra es una colección de fragmentos, pero también para pensar el tema de la lectura, de cómo uno lee, porque se lee casi siempre fragmentariamente. Incluso leer es ir saltando entre fragmentos, incluso, como diría Barthes, la tensión va saltando entre fragmentos, ¿no? Entonces, decir fragmento es un modo de interpretar la totalidad de la cultura, también uno podría decir. Hay una cosa que me gusta mucho de cuando vos hablas de cómo lees, que creo que está en el libro del texto Encuentro un cuerpo, que me interesa mucho, incluso te diría como teoría de la literatura, que es el tema de la literatura como herida. Vos decís, en un momento decís, en el prólogo decís, bueno, la lectura tiene que ser una daga que me atravesó y que me llegó al corazón. Y siempre pienso, viste, en este momento, en este tiempo en el que la literatura, la gente trata de coincidir, digamos, con lo que lee, qué interesante que es esa otra literatura, que es la que te hiere, que es la que te revienta la cabeza, ¿no? O sea, la que te dice, no, esto no es así, digamos, esto es de otro modo, esto no está hecho para coincidir con vos, y eso está muy en tu modo de leer. Sí, cuando me pidieron que hiciera un libro sobre la lectura, dudé mucho porque tuve que pensar qué era la lectura para mí. Y me planteé el hecho de que cuando era yo muy niña leía yo libros que nunca pude volver a leer, ¿no? Porque me producían tal problema que nunca pude volver a releerlos, y yo releo mucho la literatura en general. Pero me pasó con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, me pareció con Madame Bovary, y me pareció también con Palmeras Salvajes de Faulkner, ¿no? Que las leí y que no he podido nunca volver a leerlos porque me producen, como digo en el prólogo, de una manera bastante irónica, un dolor tan grande como el que le produjo
en las crónicas italianas a Stendhal a un personaje que le van a asesinar, un condottiero, y que le pone la daga en el corazón y que le dice, ¿sientes? Sí. Entonces le va poniendo la daga poco a poquito para que sienta mejor, 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 hasta que sale la sangre totalmente y muere. A mí me parece un poco que cierta forma de lectura en mí produce ese dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando leo un libro de Henry James, ¿no? que menciono ahí, pero que ahorita se me olvidó el nombre. Yo no quería que el personaje se casara con un personaje, la mujer de la novela, no quería que se casara con el personaje malvado de la novela, porque sabía que le iba a ir muy mal y yo le quería yo advertir que no se casara con él, por favor. Como cuando era yo chica y veía yo películas en que el villano quería matar a una muchacha y decía, por favor, no te uses a diligencia porque te van a matar, ¿no? Entonces leo los textos con un terror de que algo le vaya a pasar a la gente, ¿no? A la que estoy leyendo. Y bueno, entonces dije, eso es para mí la lectura. El placer de la lectura es el dolor de la lectura, ¿no? Y trabajo pues una serie de temas, por ejemplo, las mártires cristianas, ¿no? Que se regodeaban en el martirio, ¿no? Y de alguna manera la lectura es un placer, pero es un martirio también para mí, entonces por eso lo pongo ahí en el texto. Bueno, es una versión un poco también lacaniana del goce y del placer de la lectura, ¿no? Ahora que hablaste del placer del martirio, etcétera, pensé en un momento cuando hablas de los órganos del cuerpo, y decís, todos los órganos nos dan asco, menos el corazón, y esto me da pie para hablar del tema del vampirismo, del cual hablas en el libro, que es un tema tan lindo de la literatura, ¿no? El tema de los vampiros, y es tan literario, y aparte creo que está un poco de moda incluso, sobre todo en la literatura argentina, y vos trabajás sobre el tema del vampiro y trabajás sobre el relato de Horacio Quiroga, ¿no? que es tan interesante. Y me gusta mucho esa sucesión que hiciste de cómo Horacio Quiroga sería como el reverso de La Rosa Púrpura del Cairo, de la película de Woody Allen, porque en uno, digamos, justamente la ficción cinematográfica, o la trama, o la relación, digamos, entre público, película, etcétera, es trágica, en el caso de Horacio Quiroga, en El vampiro de Horacio Quiroga, y en el caso de La Rosa Púrpura del Cairo, no, es feliz, porque ella termina se termina yendo al cine, ¿no? O sea, se termina yendo a la fantasía. Me parece como súper lindo ese tema de la construcción del vampirismo en la literatura, ¿no? Sí, me interesaba mucho el problema de la sangre, ¿no? Y hay 2 o 3 textos en donde la sangre menstrual es muy importante. Por ejemplo, en un texto de La Embrujada de Barré d'Aurevilly, que trabajo allí, ¿no? En donde un personaje deja ver la sangre menstrual en el rostro. Es una cosa muy curiosa en el libro, un libro del siglo XIX, y sin embargo está planteado ese problema que generalmente no se planteaba, sobre todo por los varones y menos por las mujeres. Ahora todos bien lo plantean, pero a mí me parecía muy interesante ver cómo Barbey hacía esa metáfora, ¿no? A través de la sangre de la mujer, cómo se manifiesta en el sonrojo en la cara, y tiene que ver con la menstruación, ¿no? Todo ese tipo de cosas son importantes también, ¿no? Y por ejemplo, también yo trabajo un texto de Barthes sobre Michelet, que es la bruja, en donde él dice que Michelet está totalmente interesado en la mujer, sobre todo en su segunda mujer, porque los ciclos menstruales de su mujer lo fascinan, porque la acerca a la luna. Entonces me parece muy interesante que un autor como Barthes y un autor como Michelet se plantee ese problema que se planteaba poco por las mujeres, ¿no? Entonces me parecía... Y además, había, por ejemplo, un libro muy interesante de Camporesi, que es un antropólogo italiano, que tiene un libro que mencionaba mucho Umberto Eco, que se llama el jugo vital, que es la sangre, que lo trabajé mucho y que me sirvió mucho también para analizar ciertos textos. Es decir, y tengo un libro que se llama El Rastro,
en donde el personaje principal muere de un infarto y es un libro donde todo el tiempo hablo del corazón, ¿no? Y de cómo el corazón es un órgano que al dañarse produce que el cuerpo se detenga y quede un cuerpo exangüe porque ya no circula la sangre. Entonces ese tipo de cosas me interesaba mucho y lo planteo en este libro y en otros libros, ¿no? Sí. Bueno, cuando justo estabas diciendo una cosa que me súper interesaba sobre el tema de la bruja. Es un personaje fascinante también de la literatura, ¿no? O sea, y que vos lo tomaste en esta versión que es Barthes Michelet, que es una bruja que viene de la Edad Media y que termina siendo el origen de la revolución, ¿no? O sea, porque el personaje de la bruja para Michelet es como justamente esto, o sea, la posibilidad misma de que exista un sujeto social, digamos, marginado con respecto a la sociedad, marginado con respecto a las instituciones de la sociedad, la familia, etcétera, y que justamente eso le hace entender algo con respecto a los materiales de la naturaleza que no los pueden entender los demás, ¿no? O sea, por eso... Sí, me parece muy interesante que Barthes trabaje a Michelet y que trabaje justamente la bruja a partir del trabajo que Michelet hacía mirando a su mujer, a su segunda mujer, que era más joven que él, y que le fascinaba el hecho de que tenía el ciclo menstrual que se parecía a la luna. Entonces, la relación de la bruja con la luna, lo negativo, y sin embargo hay una cosa muy amorosa en el trabajo de Barthes y el trabajo de Michelet. Claro, sí, porque también está, o sea, una cosa muy, muy Michelet que vos nombrás, que es por un lado, digamos, la bruja es el personaje de lo rechazado de la sociedad, pero por otro lado es el personaje al que acudís cuando tenés una enfermedad que no se puede resolver en el ambiente racional normal de la sociedad, ¿no? Sí, y Michelet es el gran historiador francés del siglo XIX, y que haga una historia de la bruja y las relaciones fundamentalmente con su mujer y con el ciclo menstrual me parece muy fascinante, y el hecho de que Barthes lo trabaje así me parece más fascinante aún, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, con respecto al tema de la organización de lo sentimental, cuando hablas de Barthes también hablas de el modo en el que Barthes leyó a Werther, ¿no? Y el modo en el que él tiene también, Barthes también tiene una cosa muy parecida a vos en el modo de leer, que es la búsqueda de lo fragmentario, ¿no? O sea, la búsqueda de encontrar, digamos, y vos también, digamos, encontraste en Werther como esos elementos que, a ver, qué es lo que Barthes leyó de Werther o qué es lo que a Barthes le interesa acerca del discurso amoroso que aparece en Werther, ¿no? No te entendí muy bien, perdón. No, me interesaba pensar que vos, cuando hablas de Barthes, pensaste en Michelet y en fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Sí, que también lo trabajo más o menos allí, ¿no? Sí. En relación con la madre, ¿no? Es decir, Barthes dice de una manera muy particular, mucho antes de que muera su madre, analiza la relación del enamorado con la madre, ¿no? Cuando trabaja los diarios de Werther, ¿no? Entonces, sí, como que me pareció un anticipo muy interesante del discurso amoroso, de lo que sería después la cámara lúcida de Barthes o el diario de duelo de Barthes, porque la madre es un personaje tan importante en el discurso amoroso, cuando realmente no es un personaje muy importante en Werther, y para él es un personaje esencial. Claro, es verdad. Bueno, tiene que ver con el hecho de encontrar ese detalle en la literatura que te permite entender otra perspectiva de la obra, ¿no? También, que es algo que vos haces mucho. Última pregunta que te hago acerca de este libro de lecturas que me interesa es que en muchos casos vos pensaste la relación entre estas escritoras e incluso estas obras literarias como un diálogo entre
entre personas, ¿no? O sea, en algún momento hablas de Jenner, pero también después hablas de Jean Rice y del modo en el que las mujeres en la literatura van dialogando, ¿no? Uh-huh. Vos sos una persona que ha leído muchas mujeres en la historia de la literatura y que se ha vinculado en ese diálogo, ¿no? De lo literario y lo femenino, en cierto sentido, ¿no? Sí, yo creo que en el libro planteo el problema de los escritores que usurpan lo femenino y que escriben como si fueran mujeres. Por ejemplo, Richardson, que era un escribiente en Inglaterra, que se dedicaba, era un impresor, pero al mismo tiempo era un tipo que escribía las cartas de las mujeres que no sabían escribir. Y hace sus dos novelas muy importantes, que son la novela de correspondencias, que van a tener una influencia enorme. Digo, lo que escribe Richardson va a influir en Sade, ¿no? Es decir, Sade se inspira en Clarissa de Richardson y también en la Pamela de Richardson para escribir su Justine y su Juliette. Y me parece muy interesante, un escritor tan sentimental como Richardson va a ser una influencia fundamental también en Sade. Como que no podría uno entender esa relación. Y a mí me pareció que era importante destacar el hecho de que muchos autores usurpan el yo femenino para escribir sus textos como si fueran mujeres y para luego yo trabajar mujeres que no usurpan el yo femenino porque son femeninas, son mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa ese tipo de literatura de un sujeto masculino que usurpa al sujeto femenino y luego las mujeres como las Bronte o como George Eliot o la propia Virginia Woolf van a aprovechar a la mujer como personaje, que siendo ellas las que son los personajes que conocen perfectamente a la mujer y ese contraste sí, entre... y en algunos casos firmando como hombres, ¿no? Como el caso de George Eliot. Por ejemplo, había una cosa que era muy particular. En las cartas de la religiosa portuguesa se pensaba que las había escrito Mariana Alcoforado, pero luego se descubrió que probablemente no las escribió ella, sino las escribió un conde que se llamaba de Guillerac, que era un tipo que se distinguía por la gula. Dejó una deuda enorme con el carnicero, con el vinatero, con toda la gente y escribió uno de los libros más sentimentales sobre una mujer como Mariana Alcoforado. Entonces ese tipo de relación me parecía muy fascinante explorarlo. Por eso empecé con Mariana Alcoforado. Bueno, y de hecho una de las Brontë que firmaba Acton Bell, que vos contás, ¿no? Que firmaba con el nombre Acton Bell, o sea, se apropiaba incluso de un nombre masculino para publicar. Y hay una cosa fascinante que siempre me pareció muy divertida no me acuerdo qué novela de Jane Austen, cuando apareció publicada, apareció el título, suponete que fuera Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice by a Woman, escrito por una mujer. O sea, es hermoso eso, está en la British Library, esa primera edición del texto. Uh-huh. ¿Cómo construiste vos esa voz de tus cuentos, que es la de Nora, para hablar ahora un poco de tus relatos? ¿Cómo pensaste, digamos, ese otro yo que habla de esta mujer? Bueno, cuando yo he escrito muchos libros que pienso que pueden ser novelas, pero dentro de la novela hay fragmentos muy particulares que funcionan aislados, como dije hace un rato. Entonces, extraje de varios libros textos que en sí mismos conforman algo particular que tiene que ver con el libro en general, pero que al mismo tiempo tiene su independencia. Entonces, en ese sentido, escogí, por ejemplo, un texto que se llama Simple Perversión Oral, que lo publiqué aparte en una edición ilustrada, pero que luego formó parte de mi libro Por Herida, que es un libro en que yo trabajo la lectura por un lado y trabajo la relación de alguien que va al dentista. Es decir, el problema que una persona
que sufre, como todos sufrimos, de los dientes, y vamos con un dentista que es extraordinario, pero que nos hace esperar horas porque es tan bueno que su consultorio está lleno, entonces te hace esperar horas. Y al esperar horas te dedicas a leer porque no puedes hacer otra cosa, aunque puedes escribir twitters, pero yo me dedicaba a leer. Entonces llevaba yo bolsas llenas de libros distintos para que no me aburriera yo, para pasar de un libro a otro, y eso lo iba yo apuntando también. Pero luego me pasaba a su consultorio, tenía 5 consultorios, me sentaba en la sala de dental, y ahí esperaba yo también con un libro en el regazo, porque se tardaba, iba de consultorio en consultorio a trabajar los dientes de 5 personas, ¿no? Entonces todo eso me parecía, que ¿cómo puedo yo escribir una cosa que tiene que ver con ese sentimiento de una persona que está en un consultorio esperando que le abran a uno la boca y que le metan la fresa y que le pongan a uno empastes y todo lo demás, y al mismo tiempo estar leyendo libros maravillosos? Entonces me tardé 16 años en hacer el libro, pero tenía muchos fragmentos que funcionaron muy bien para el libro que publicó Cuenco de Plata. No sé si estoy confundiendo todo. No. No sé si yo te estoy confundiendo todo porque te llevo de un libro de uno al otro, del uno al otro todo el tiempo. Pero así soy yo, confundida siempre. Escúchame, quiero aprovechar el hecho de que estás acá para preguntarte sobre algunas cosas que no necesariamente están en estos libros, y vos sos una de las lectoras más importantes del mundo de Sor Juana, y tus textos sobre Sor Juana son memorables en el mundo, y me gustaría preguntarte, yo me acuerdo mucho de cuando Josefina Ludmer, yo le iba con algo acerca de Sor Juana, qué sé yo, estaba trabajando Sor Juana en esa época, y decía, bueno, pero vos no podés hablarme si no leíste los libros de Margo, andá a leer los libros de Margo primero y después hablamos. O sea, era como una cosa, como una obligación, digamos, que teníamos de leer tus libros sobre Sor Juana. ¿Cómo ves ahora, cómo te parece que se puede leer Sor Juana ahora en este siglo? Cada vez se puede leer mejor, y creo que Sor Juana, el texto de Josefina Ludmer es memorable, Las Trenzas del Débil, es extraordinario, es un texto muy breve en donde analiza a Sor Juana magistralmente, pero no la analiza totalmente, ¿no? Analiza nada más una especie de estratagema escrituraria para poder imponerse siendo mujer en una sociedad como la novohispana del siglo XVII, ¿no? Entonces es muy importante como un texto feminista, como una estrategia literaria muy particular que Sor Juana exploró y explotó, ¿no? Cuando yo decidí escribir sobre Sor Juana, estaban Las Trampas de la Fe de Octavio Paz, y la gente me decía, ¿cómo vas a escribir sobre Sor Juana si ya escribió Octavio Paz? Octavio Paz era un cacique, era un Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era un dios que se alimentaba de sangre. Entonces a mí me daba terror hacer algo sobre Sor Juana porque estaba Octavio Paz. Y sin embargo dije, bueno, me voy a poner a trabajar a Sor Juana para un prólogo que hice para la editorial Ayacucho, que me pidieron una antología y un prólogo de Sor Juana. Entonces, para hacerlo, ya lo he dicho otras veces, 1000 veces yo creo, decidí trabajar profundamente toda una serie de temas que me permitían entender más profundamente a Sor Juana: la teología de la época, la sociedad novohispana, la burocracia eclesiástica, la poesía de los siglos de oro, porque Sor Juana se inspira en Calderón de la Barca, en Góngora, en Quevedo. Es decir, que San Juan de la Cruz es importantísimo para Sor Juana, Santa Teresa de Jesús. Entonces había que trabajar a todos esos autores bien para entender lo que Sor Juana había logrado hacer, porque ella imitó aparentemente a muchísimos autores, pero a mí me parece que en muchos sentidos lo supera. Quizá soy sacrílega al decir eso, ¿no? ¿Cómo se puede superar a Góngora? Pero uno de los corresponsales de Sor Juana, un jesuita español, el padre Calleja, que luego escribió un obituario cuando Sor Juana murió, decía que el primer sueño de Sor Juana era un poema maravilloso
que ella le pusieron Primero Sueño por las soledades de Góngora, pero que Góngora había escogido un tema que era absolutamente lírico, perfecto para poesía, y en cambio Sor Juana había escogido un tema imposible para poesía, un tema profundamente seco que era un tema de ciencia, de teología, de filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser un poema tan extraordinario con ese tema? En cambio, Góngora tenía todo para hacer un libro maravilloso, porque el tema que había escogido era un tema lírico por esencia. Claro, se necesitaba hacer Góngora, pero de cualquier manera el tema mismo ya era poético. En cambio, lo que escogió Sor Juana no era poético. Y entonces Calleja hace la relación entre Góngora y Sor Juana y muestra que de alguna manera Sor Juana ha hecho algo extraordinario en ese sentido. Cuando Sor Juana toma los autos sacramentales de Calderón, porque Calderón escribió muchísimos autos sacramentales, y Sor Juana hace 3 obras, 3 autos sacramentales que tienen que ver mucho con Calderón, y también hace comedias al estilo de Calderón. Calderón tiene una comedia que se llama Los empeños de un acaso, y Sor Juana hace Los empeños de una casa, ¿no? Y hace un juego maravilloso. Escribe poco teatro, son 5 obras de teatro que tiene Sor Juana, pero siempre tomando como punto de partida a Calderón. Y sin embargo, aunque Calderón es el gran dramaturgo de la época, Sor Juana es extraordinaria y se puede comparar con Calderón perfectamente. Entonces, lo que a mí me parecía era importante resaltar el hecho de que Sor Juana trabajaba cosas que habían sido muy trabajadas por el Siglo de Oro, por los autores del Siglo de Oro, por Quevedo, por Góngora, por Calderón, por todos ellos, y sin embargo, aunque frecuentaba todos los temas y los estilos de esos escritores, ella manejaba en un solo texto algo que realmente, que de alguna forma sobrepasaba lo que hacía, por ejemplo, en el Divino Narciso, que es un auto sacramental muy importante, Sor Juana trabaja, al hacer el auto, hay una relación muy importante con San Juan de la Cruz, pero es Sor Juana también, fundamentalmente Sor Juana, a pesar de que uno nota perfectamente que San Juan de la Cruz está debajo y que Sor Juana lo leyó perfectamente bien, pero sin embargo hay algo que de alguna manera sobrepasa a San Juan de la Cruz. No quiero decir que sea menos San Juan de la Cruz que Sor Juana, pero Sor Juana imita y al mismo tiempo es totalmente original, ¿no? Logra al imitar hacer algo totalmente suyo. Y por ejemplo, en las loas, todas las autos sacramentales tienen loas. Las loas de Sor Juana son verdaderamente muy renovadoras, porque trabaja la religión azteca en la loa, cuando está haciendo una comparación con la religión cristiana, cosa que nadie había hecho. Entonces, en ese sentido es excepcional, ¿no? Y también cuando hacía villancicos tomaba en cuenta a los villanciqueros españoles, que eran muy importantes, pero Sor Juana sobrepasó, ahí sí, en el género del villancico, domina el género a tal punto que es mejor que muchos villanciqueros españoles, ¿no? Bueno, los sonetos de Sor Juana son magníficos, ¿no? Y tiene sonetos morales, sonetos amorosos, y son como Quevedo los escribía o como los escribía Lope, pero al mismo tiempo tienen esa cercanía con Quevedo y con Lope, pero también es algo totalmente identificable como Sor Juana, ¿no? Entonces me parece una escritora esencial. Además, sabemos perfectamente que ella fue la última representante de los Siglos de Oro, y lo sabían perfectamente en España. Era muy leída en España y en Portugal y en algunos países de Europa también, ¿no? Todo. Bueno, antes de terminar, quizás haya alguien del público que quiera preguntarte algo. Hay conspicuos representantes de la literatura y de la crítica argentina acá. Está la profesora Celina Manzoni, está Irón Verdeloa. No sé, o sea, no veo mucho, pero quizás quieran hacerte alguna pregunta. Me gustaría también preguntarte sobre el final del libro de Ampersand, que es
Vos hablas de la fosilización de Frida Kahlo. No te entendí, perdón. El final del libro de Ampersand, donde hablas de la fosilización de Frida Kahlo. Justamente el mes que viene se va a exponer acá otra obra de Frida Kahlo en este museo, de la adquisición de este museo, que es una especie de orgullo para nosotros, ¿no? Que haya otra obra de Frida Kahlo. Y me gusta, bueno, y vos también conocés tan bien su obra, y has escrito sobre su obra. Me gustaría que hables de esta última parte de tu texto sobre Frida, que es esa exposición fotográfica. Frida es de la fotógrafa japonesa. Es un poco loco en un libro de la lectura de repente acabar con Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo se ha convertido en un personaje excesivamente legendario en México y hay una fridificación del personaje que es verdaderamente abominable, ¿no? Cuando se visita México, la gente quiere inmediatamente ir al museo, a la Casa Azul de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo ha tenido una repercusión como leyenda, como personaje, más que como pintora, que una gran pintora, ¿no? Y a mí me parecía importante leer esa mitificación y esa comercialización de un personaje tan importante como Frida Kahlo, y que a mí me parece que tiene una relación con algo que yo he trabajado mucho, que son las monjas mexicanas, porque para poder trabajar bien a Sor Juana, pues tuve que trabajar también el monacato, porque Sor Juana era una monja, perdón. Entonces digo, entonces la forma de manejar la pintura de Frida Kahlo tiene una relación muy importante con la tradición de los milagros en México y también con el martirio, con la idea del martirio. Es decir, que las monjas, para poder sobrevivir, como pasar a la historia, necesitaban flagelarse, es decir, trabajar su propio cuerpo para que el cuerpo sirviera, que se escribiera sobre ellas y las canonizaran, porque la única forma de aspirar a la santidad era destruyendo el cuerpo, ¿no? Y Frida Kahlo tiene esa relación con el cuerpo también, no porque ella lo destruya, pero lo maneja como una especie de martirio a semejanza de los personajes del siglo XVIII, aunque no era en absoluto religiosa. Pero me parece que es una continuación muy, muy clara con ese tipo de literatura muy interesante que escribieron las monjas, ¿no? Que hay muchos textos de monjas muy importantes en donde el problema del martirio es fundamental y está en relación también con la pintura de Sor Juana, de Frida Kahlo, en donde el martirio es decir, ella es el mártir por excelencia, también se representa hasta con una corona de espinas en algunos casos. Pero eso no se trabaja a Frida Kahlo, se trabaja, no sé, una especie de aura que ha suscitado el personaje, pero que ha despojado al personaje de lo que es. Entonces me interesaba a mí hacer una especie de lectura de lo que era Frida Kahlo para mí, y lo relaciono con una visita que hice al Museo de Frida Kahlo. Acababan de descubrir, había un baño en la casa de Frida Kahlo donde había muchos objetos de Frida Kahlo que habían prohibido exhibir. Diego Rivera cerró el baño de Frida, porque ahí había sus prótesis, había sus corsés, una serie de cosas que eran absolutamente personales de la enfermedad de Frida Kahlo. Y después de 50 años de muerta, o un poquito menos, abrieron ese baño y hubo unos japoneses que fueron a México a filmar esos objetos y a filmar la ropa de Frida Kahlo. Y la forma como lo hacían, lo relacionaban, por ejemplo, con el bombardeo atómico de Hiroshima. A mí me pareció verdaderamente curioso que se fuera a visitar a Sor Juana, bueno, a Frida Kahlo, y que hubiese una relación con Hiroshima y Nagasaki.
Entonces, por eso trabajé a la fridificación en mi libro como una lectura de algo que pasa en México, que es un exotismo ridículo y que, no sé, hay cervezas Frida Kahlo, hay tenis Frida Kahlo, zapatillas Frida Kahlo, ya es una marca registrada. Entonces yo quería trabajar eso, me parecía importante como una lectura de mi propio país, que en realidad casi no hay texto sobre mi país en ese libro, ¿no? Sí, la verdad puede ser que el único, creo, el último. Bueno, seguramente alguien quiere preguntarte algo del público, así que vamos a ver si alguien se anima. Bien, allá hay alguien. Sí, bueno, gracias por escuchar a Margo. Y quería preguntarle qué piensa o cómo se ve la escritura con Celan, por Celan. No entendí, perdón. ¿Qué opinión le merece la escritura de Paul Celan? Paul Celan. Paul Celan. Bueno, pasamos de Sor Juana a Paul Celan. Bueno, es decir, yo he trabajado mucho a Paul Celan también, porque eso, bueno, decir que es un gran poeta es un lugar común, pero a mí me interesaba mucho trabajar a Celan, por Celan mismo, pero también porque es un poeta del Holocausto. Y siempre me ha preocupado mucho el tema del Holocausto, ¿no? Yo nací en una época, bueno, cuando yo era muy jovencita, empezó el nazismo, y soy judía y los campos de concentración estaban, pues, empezaba a notarse lo que estaban haciendo los nazis con los campos de concentración. Entonces, para mí era muy importante hacer un trabajo más profundo sobre el Holocausto. Hice algunos textos sobre el Holocausto en un libro que se llama La polca de los osos, que es justamente un verso de Paul Celan, de un poema de Paul Celan que se llama La polca de los osos. Y yo le puse a mi libro La polca de los osos, y hay 2 textos sobre Paul Celan. También me invitaron, ya hago anécdotas, me invitaron a París, a pasar un mes en París trabajando sobre un autor que hubiera escrito, un extranjero que hubiera vivido en París y que hubiera escrito sobre París. Entonces cogí a Celan y trabajé pues varios textos de Celan y trabajé muchas de las cartas de Celan a su mujer, a Gisèle Letrange, y también trabajé la relación con Ingeborg Bachmann, ¿no? Me parecía es decir, mis intereses son muy variados, qué fino, ¿no? Pero sí, ya, no importa, Celan era muy importante para mí. Lo sabía, por eso lo preguntaba. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Ok, ¿te parece que dejamos acá? Claro. Bueno, entonces, acá te van a hacer una pregunta. Me resulta muy difícil, mucha distancia. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias, Margo, es una felicidad escucharte. Quisiera retomar una cuestión que planteó Ariel, que es esa estética del fragmento sobre el que trabaja Margo. Yo en este momento recuerdo Saña, un libro que me produjo, es un libro verdaderamente fascinante. Lo leí primero en una edición de Era, después se publicó acá en Buenos Aires, y es un libro en el que, bueno, el Holocausto está presente, ¿no? Como está presente en toda la obra de Margo. Es un libro en el que, a través de la definición del diccionario, de la palabra saña, Margo desata una multiplicidad de fragmentos en los que el cuerpo está siempre brutalmente comprometido.
Entonces, es un libro maravilloso, se puede leer como se leen los libros, digamos, habitualmente, ¿no? Hay una horizontalidad que nos arrastra, pero es un libro que se puede leer también en su verticalidad, cortando los fragmentos y a veces de manera oblicua, porque hay fragmentos en los que una línea nos remite a otra y a otra y a otra y a otra y se crea toda una red. Yo admiro mucho ese libro, no es el único libro que Margo construye con fragmentos. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo llegaste vos a esa posibilidad de sentir que un libro se puede armar a partir de esos fragmentos, de partes, de pedazos, de trozos, ¿no? Que es muy, muy productivo en tu escritura? Bueno, es decir, digo, durante mucho tiempo escribía así con fragmentos y no me funcionaba porque nadie me quería publicar. Lo cuento tantas veces que me odio, pero bueno, es así. Durante mucho tiempo tenía los fragmentos escritos, los presentaba a los editoriales y me decían que tenía yo que engarzarlos, lo he contado también muchas veces. Entonces, hasta que no aprendí a engarzarlos o a decidir que los fragmentos funcionaban por sí mismos y que se podían conectar aparentemente desconectados, ¿no? Y que podían funcionar como funcionan los mosaicos, que se hacen con pequeñas piedrecitas que en conjunto tienen un sentido, ¿no? Entonces, pero que se conforman con pequeños fragmentos que al principio o como rompecabezas, que no tienen sentido a sí mismos en fragmentos, pero cuando se juntan tienen un sentido muy particular. Pero al mismo tiempo cada fragmento tiene su propia densidad, a mí me parece muy importante. Saña empezó como un libro hice 10 textos, ¿no? En donde trabajaba yo el problema de la hazaña, es decir, el encarnizamiento, la violencia, la crueldad, la intemperie, la invalidez, es decir, todo lo que tiene que ver con ese sentimiento que es muy brutal, que al mismo tiempo permite construir algo, que destruye pero construye algo también. Entonces empecé a hacer fragmentos y los fui como coleccionando y como dejándolos aparte, hasta que encontré un punto de unión a partir de títulos específicos que puse a cada fragmento. Tenía yo, por ejemplo, una obsesión con un músico del siglo XVIII, con Scarlatti y la vida de Scarlatti. Entonces, muchos fragmentos de Scarlatti. Tenía yo también una obsesión con Rimbaud, y también he tenido varios fragmentos de Rimbaud. Tenía una obsesión con Stanley Spencer, un pintor inglés muy importante, poco conocido fuera de Inglaterra. Obviamente con Francis Bacon, que es un pintor que me parece fascinante y me obsesiona. Y estaba yo también muy preocupada por cosas de batalla, por cosas como tú dices, del Holocausto, ¿no? Los varios textos que yo he encontrado sueltos sobre el Holocausto, que impactaban violentamente si se separaban del contexto, porque al separarlo del contexto eran como balazos, como algo muy impactante que dañaba al leerlo. Y empecé, como tú dices, con el diccionario, tomando a Alfonso X, el rey Alfonso X, que dice que los monarcas, así empieza el texto, tienen que ejercer la hazaña cuando no están en la guerra. Entonces, que la única forma de ejercer la hazaña no estando en la guerra es con la caza, ¿no? Entonces, y luego busqué en el diccionario de autoridades y antes en el diccionario de Covarrubias qué significaba la hazaña. Y eso me sirvió para hacer un hilo conductor en el texto, en el libro, aunque aparentemente los textos no tienen ninguna conexión entre sí, más que la de la violencia, el encono, la rabia, etcétera, ¿no? Bueno, es un libro hermosísimo, es gracias. Es un libro Margo. muy modo, a mí me gusta mucho, pero sí, ni modo, ¿no? Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Ya?
Bueno, les agradecemos que hayan venido y por supuesto le agradecemos el honor a Margo de haber hablado con ella. Gracias.